Hola, en este video veremos la reserva en los tratados internacionales, la institución de la reserva. Y primero vamos a hablar de qué es la reserva. Se entiende por reserva, según el artículo 2, letra D de la Convención de Viena de 1969, como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Por lo tanto, la institución de la reserva nos permite que el Estado, al formar parte de un tratado internacional, pueda excluir o modificar los efectos jurídicos de una determinada cláusula del mismo. De acuerdo al concepto señalado, mediante la reserva, un Estado excluye a su respecto ciertas disposiciones del tratado o precisa el sentido con que entiende le deberán ser aplicadas algunas de sus cláusulas. ¿Y en qué momento se pueden hacer valer las reservas? La reserva se puede hacer valer en cualquier momento en que el Estado manifieste su consentimiento de llegar a ser parte del tratado, esto es, al firmar, ratificar o adherir al tratado. En el primer caso existe la ventaja de que el resto de las partes contratantes pueden conocer las condiciones bajo las cuales un Estado suscribe el tratado. También, una vez formulada la reserva, esta puede ser retirada en cualquier momento, sin que se requiera el consentimiento de las otras partes contratantes. Y uno se podría preguntar, ¿por qué se permiten las reservas? ¿Qué sentido tiene que se dejen de aplicar ciertas partes del tratado? La finalidad práctica de la reserva es lograr una mayor difusión de los tratados multilaterales, haciendo posible que puedan llegar a ser parte de estos el mayor número posible de estados. En efecto, puede suceder que un estado esté de acuerdo con lo sustancial del tratado, pero que discrepe respecto de algunos aspectos secundarios, o bien puede suceder que en virtud de su derecho interno no pueda aceptar ciertas cláusulas no esenciales del tratado. Si no existiera la institución de la reserva, el Estado no podría participar en el tratado. De modo, la institución de la reserva contribuye a lograr una mayor participación de los Estados en los tratados multilaterales. Respecto a la procedencia de las reservas, uno podría preguntarse, ¿las reservas proceden en todos los tipos de tratados? Aunque la Convención de Viena no lo indique, parece evidente que las reservas solo proceden en los tratados multilaterales, ya que la que puede formulársele a un tratado bilateral alteraría la necesaria unidad de su texto y equivaldría a una nueva oferta de tratado. El artículo 19 de la Convención de Viena señala ciertos casos en los cuales no procede la formulación de reservas, y estos son: letra A, cuando la reserva está prohibida por el tratado. Así, por ejemplo, el artículo 309 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar de 1982 dispone que no se podrán formular reservas ni excepciones a esta convención, salvo las expresamente autorizadas. Otra excepción, letra B, cuando el tratado dispone que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figura la reserva que se trate. Y por último, tercera excepción, letra C, cuando la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado, ya que la reserva debe versar sobre aspectos que no son esenciales del tratado. Un ejemplo de reserva lo podemos encontrar cuando el Estado de Chile formula la reserva autorizada por el artículo 2, párrafo 1 del segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y en consecuencia podrá aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra. Excluyendo esta única excepción, en el Código de Justicia Militar se prohíbe la pena de muerte en todos los demás casos. Como vemos, Chile formuló una reserva en este tratado para permitir la pena de muerte en el caso de justicia militar, pero prohibiendo la pena de muerte en todos los demás casos. Y como vemos, esta reserva
fue permitida por el propio tratado. Cambiando de tema, nos podemos preguntar si las reservas deben ser aceptadas por las otras partes. Durante la institución de la Sociedad de Naciones y los primeros años de las Naciones Unidas, se consideraba que la reserva, para ser válida, debería ser aceptada por todos los estados partes del tratado. Si solo uno de los contratantes no aceptaba la reserva, el reservante no podía llegar a ser parte del tratado, a menos que retirarse su reserva. Este sistema excesivamente rígido de la unanimidad en la aceptación de las reservas comenzó a ser modificado en la práctica internacional a raíz de la opinión consultiva emitida del año 1951 de la Corte Internacional de Justicia sobre las reservas de la Convención del Genocidio. Sostuvo esa oportunidad la Corte que si un Estado ha formulado y mantenido una reserva, la cual ha sido objetada por una o más partes en la Convención, pero no por otras, puede ser considerado como parte en la Convención siempre que la reserva sea compatible con el objeto y fin de la Convención. Actualmente, la Convención de Viena, inspirada en la opinión consultiva de la Corte, ha suprimido la regla de aceptación unánime, salvo cuando el número reducido de estados negociadores y del objeto y fin del tratado se desprende que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas para obligarse por el Estado. En este caso, según el artículo 20.2, la reserva exigirá la aceptación de todas las partes. Ahora veremos los efectos de las reservas. Si un Estado formula una reserva, las otras partes del tratado pueden asumir alguna de estas tres actitudes. Primero, aceptar la reserva. Segundo, objetar la reserva. Y tercero, no expresar nada respecto a la reserva. Comenzando con el primer caso, acepta la reserva. Si un Estado acepta la reserva formulada por otro, constituye al Estado autor de la reserva en parte del tratado con respecto al Estado que ha aceptado la reserva. En este caso, se excluyen o modifican las disposiciones del tratado objeto de la reserva. En otras palabras, la relación jurídica entre el reservante y el aceptante versará únicamente respecto de aquellas disposiciones del tratado que no han sido reservadas. En el segundo caso, objeta la reserva. Con respecto a la objeción de una reserva, el solo rechazo no basta. Es necesario, además, que el Estado que formula la objeción manifieste inequívocamente su intención de no querer llegar a ser parte del tratado con respecto al Estado autor de la reserva. En tal caso, no existirá ninguna vinculación respecto de la totalidad del tratado entre el reservante y el Estado que, en esos términos, ha objetado la reserva. Y por último, en el caso de que no exprese nada, finalmente la Convención de Viena, en su artículo 20.5, ha señalado que si un Estado nada señala dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva, se entiende que la acepta, produciéndose, por lo tanto, los mismos efectos que con relación a la aceptación. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.